La música puede llegar a ser esa herramienta mágica con la que aumentes tu concentración de manera exponencial. Escucho hablar de nootrópicos que buscan ser la solución para que entres a ese mundo de enfoque de máxima productividad en un periodo de tiempo específico. Pero hoy te vengo a hablar de otra herramienta que puedes utilizar para concentrarte mejor, fundamentada en estudios científicos: la música lo-fi. Esta en los últimos años ha ganado mucha popularidad, en especial en YouTube, porque hay un icono, una niña, un chico usualmente creados por inteligencia artificial estudiando en un escritorio con música lo-fi. Videos de aproximadamente 12 horas, 8 horas, 6 horas, mucho tiempo o incluso en vivos que se realizan para que tú estudies mientras que escuchas esta música. Pero antes de sacar conclusiones apresuradas, hay que sentarse, hay que leer y hay que pensar a ver si en verdad las conclusiones que podemos sacar es que aumentan nuestra concentración en un tiempo determinado, en un intervalo específico. Y para ello, definámosla. Es un tipo de música que contiene ritmos que oscilan entre los 60 y los 80 BPM. Los BPM son los beats por minuto y estos son el tempo al que va la música. En otras palabras, la velocidad en la que transcurre la pieza musical. Esto repercute en que cuando una pieza musical tiene altos BPMs, mayores a 100, mayores a 80 incluso, va a transcurrir eso que estamos escuchando a una mayor velocidad. Para confirmar esto, quiero que te vayas a Spotify, busques algún artista, algún autor que tenga varios títulos de música clásica, por ejemplo, Beethoven, por ejemplo, Mozart, y escuches, y esos BPMs van a ser los que aumenten la velocidad de la canción y los que asimismo hagan que la música clásica se relacione con epicidad, que siempre estemos pensando en lo que va a pasar, porque tiene unos BPMs usualmente de 120, también hay algunos de 140 que hacen que la historia, lo que estamos contando, si tiene música clásica de fondo, tienda a ser mucho más rápido. Continuando un poco con la descripción de la música lo-fi, sus composiciones pueden incluir instrumentos como el piano, la guitarra o el violín. Y algo que me gustó, me pareció interesante al leer un artículo, fue que la caracterizan como música de baja energía, que transmite baja energía. En la teoría esto se puede argumentar por los bajos BPMs, pero en la práctica basta con comparar una sonata de música clásica con una pieza musical de lo-fi, de Spotify o de YouTube de 3 horas, de 6 horas, independientemente, la música clásica transmite mucho mayor movimiento, mucha mayor energía al ser más rápida. La música lo-fi, al ser mucho más lenta, eso se puede asociar a un menor movimiento y también una menor energía. Otro aspecto a recalcar es que la melodía, al ser repetitiva, va a hacer que muy difícilmente nos perdamos en ella. Muy difícilmente mi cabeza va a pensar en cómo hacer esta música después, porque inconscientemente ya lo estoy procesando y es muy parecido en general las 3 horas de foco, las 3 horas de canción que estamos escuchando. Ahora que tenemos un panorama general de la música lo-fi, pasemos a resaltar algunos aspectos que a mí me parecen importantes, todos hallados en estudios y en artículos científicos, siendo el primero el que relaciona lo-fi con la retención del conocimiento en la memoria. El estudio consistió en que se les brindaba una lista de 50 sílabas sin sentido a los participantes y se les daba 2 minutos para que memorizaran y retuvieran todas las que pudieran. Después de ese tiempo se les pedía que anotaran todo lo que recordaran de esas sílabas, evidentemente siguiendo el orden en que se les puede plantear. Una sílaba sin sentido, para que lo tengas en cuenta, es algo que no se puede relacionar. Son 3 letras del siguiente modo, que es consonante, vocal, consonante, y esto se hace para que todos los participantes entren en las mismas condiciones de juego, para que evidentemente uno no pueda relacionarlas de forma más fácil y memorizarlas por medio de asociaciones visuales o asociaciones inverosímiles, que son unas técnicas de memorización, sino que al no tener un sentido propio, pues va a ser mucho más difícil de memorizar para cada uno de los participantes. Ahora, para comparar el impacto de la música lo-fi en la retención, se dividieron los participantes en 2 grupos, uno que le escuchaba y otro que no, que era el grupo de control con el que se iban a comparar los datos. Lo que se halló fue que los participantes y el grupo en general que escuchó la música lo-fi tuvo puntuaciones más altas en promedio que el que no lo hizo. No obstante, aunque fue mayor la puntuación de las personas que escucharon música lo-fi frente a los que no lo hicieron,
los datos y los resultados, las puntuaciones en general, fueron más dispersas entre sí, es decir, que las puntuaciones fueron más alejadas. Y para que te quede más claro, lo voy a explicar con un ejemplo mucho más sencillo. Imaginemos que hay dos grupos de estudiantes, grupo A y grupo B. Estos dos grupos de estudiantes presentaron exactamente el mismo examen y cada uno obtuvo una media de 7. Es decir, que en promedio los estudiantes tuvieron una nota de 7. El grupo A, por una parte, se dividió en dos. La primera parte, la primera mitad de ese grupo, obtuvo una nota de 6. Y la segunda parte obtuvo una nota de 8, lo que nos da en promedio una nota de 7. Pero en cambio, el grupo B, lo que pasó fue muy distinto. La mitad del grupo B obtuvo 4 y la otra mitad obtuvo 10, lo que en promedio también nos da una nota media de 7. Por eso decimos que los dos grupos tienen una nota media de 7. Pero si te das cuenta, aunque es la misma nota media, no son los mismos resultados. En el estudio Lo-Fi pasa algo muy parecido, y esto lo que nos quiere decir es que hay personas que al escuchar este tipo de música incrementó y fue un efecto benéfico en términos de retener la información a corto plazo, y hay otras que contrariamente obtuvieron peores resultados que los que hubieran obtenido sin escuchar ningún tipo de música. Sigamos con la relación entre este género y la ansiedad. La ansiedad me parece muy importante a la hora de hablar de concentración, y te voy a explicar por qué. Muchas veces el estar preocupados, el estar ansiosos por algún acontecimiento que va a pasar o algo que no ha pasado, incluso algo que nos preocupa, algo que nos perturba, en general hace que perdamos la atención de lo que estamos haciendo y que nos desconcentremos con mayor facilidad. Que nuestra atención cuando estamos sentados estudiando vaya de lo que estamos prestando la atención del tema en este momento que estamos estudiando a lo que nos mantiene preocupados. Y es un ciclo en que va la atención de un lado a otro en periodos muy cortos de tiempo, lo que hace que disminuyamos no solamente nuestros tiempos de concentración, sino también lo que estamos aprendiendo. Por ello, cualquier herramienta que pueda ayudarnos a fomentar esa disminución de la ansiedad o reducción del estrés, vale la pena prestarle importancia. En este caso, la música Lo-Fi. Inicialmente hay estudios en los que se menciona que la música Lo-Fi es percibida por las personas que son propensas a la ansiedad como un regulador del estado de ánimo y también un regulador emocional que mantiene más estable ese estado de ánimo. Las personas manifestaron una reducción del pensamiento excesivo, una disminución de los pensamientos negativos y también una reducción y un alivio temporal de la ansiedad. Y no solamente una disminución de los pensamientos negativos, sino también de esos pensamientos que les preocupaba al desviar la atención hacia pensamientos más positivos. Es decir, que se alivió por una parte la ansiedad mediante el cambio de foco de esos pensamientos negativos, de esos pensamientos que generaban preocupación, a pensamientos que generaban felicidad o emociones positivas. Y una de las posibles explicaciones que se menciona a esto que mencioné anteriormente es que se relaciona la música Lo-Fi con el aumento de la secreción de endorfinas. Esto, como ya sabemos, es un mecanismo natural que usa el cuerpo para la reducción del estrés que nos hace entrar en un estado de mayor relajación y en un estado de mayor tranquilidad con nosotros mismos. Sin embargo, existen otras investigaciones en que el silencio resulta más beneficioso que escuchar música Lo-Fi o también música clásica, por lo que es otro factor a considerar. Y pasemos con el último apartado, la relación de la música Lo-Fi con el sueño. El sueño es muy importante cuando hablamos de productividad. Todos hemos sentido cuando ese sueño que tenemos es reparador, cuando por calidad y por cantidad recuperamos absolutamente toda la energía y el siguiente día estamos de buen humor, tenemos mejores ideas, mucho más creativas, nos concentramos en todo lo que hacemos y llamamos a eso mayor productividad, mayor concentración en el tiempo. Por el contrario, cuando dormimos mal somos mucho más lentos cognitivamente y tenemos mucha peor actitud que cuando dormimos bien. En general, cuando no descansamos lo suficiente, cuando no recuperamos toda la energía, asimismo nuestra atención se va dispersando. No estamos concentrados en lo que estamos haciendo, estamos generando, estamos actuando automáticamente sin pensar más allá. Por ello, esto se llama baja productividad o ineficacia. Ahora bien, en un estudio se evaluó cómo escuchar música Lo-Fi antes de dormir impacta en la calidad del sueño. Primero, antes de realizar la terapia, los estudiantes presentaban
una mala calidad de sueño y posterior a la terapia se evidenció una mejora en esa calidad del sueño y esta mejora fue significativa. Es de aclarar que en esta investigación solo se analizaron 15 estudiantes universitarios, por lo que esta población, al ser tan pequeña, no es significativa y no se puede en general hacer una conclusión que nos sirve a todos escuchar música lo-fi antes de dormir y que mejora nuestra calidad del sueño. Hay que probar y evidentemente se necesitan más investigaciones en esta área. Pero una de las posibles causas, una de las posibles explicaciones de que entremos en un estado de relajación que nos ayuda a dormir mejor y a mejorar esa calidad de sueño para que desactivemos correctamente es la musicoterapia, siendo esta la que se administra a las personas para influir en sus emociones, como volviéndolas en general más positivas. Es decir, que se administra música a las personas para que cambien esos pensamientos, como lo veíamos antes, preocupantes, esos pensamientos intrusivos, en muchos más positivos. Y que esas sensaciones de estrés, de ansiedad, antes de dormir, se vayan y entremos en un estado de calma y de relajación. La ciencia detrás de esto es que la música utilizada para este tipo de terapia es de 60 BPM, porque va a ser esta la que active los dos hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo. Estos van a hacer que entremos en un estado de calma, de sentirnos confortable con la música que estamos escuchando. Lo-fi entra en este juego porque los BPMs son entre 60 y 80. Por ende, escuchar lo-fi va a implicar entrar en un estado de relajación y se puede utilizar para que tengamos emociones más positivas. Con toda esta contextualización, mencionemos algunas consideraciones finales. Lo primero es que la música lo-fi ha mostrado un aumento en la productividad de ciertas personas. Y esto no solamente es por el aumento de la concentración, sino también porque reduce la sensación de soledad. Y este es un aspecto al que le quiero dar importancia porque muchas veces elegimos que mientras que estamos concentrados, mientras que estamos estudiando, poner un podcast o poner nuestra música favorita. El problema de hacer esto es que muchas veces esos audios tienen letra, por lo que nuestra atención se va a concentrar constantemente en la letra, en el valor que estamos escuchando el podcast o en lo que está sonando en ese momento. Lo-fi, por el contrario, al no tener letra, hace que podamos no sentirnos en esa sensación de soledad y aumentemos nuestra concentración sin tener ese perjuicio de concentrarnos en la letra de la canción. Y lo segundo es que personalmente no escucho música para estudiar y en mis jornadas de concentración, pero últimamente he escuchado específicamente este tipo de música por lo que acabamos de resaltar de qué es un buen método, de qué es una buena alternativa para cuando estás en periodos largos de tiempo sin ninguna persona a tu alrededor, escuchar un poco para disminuir esa sensación de soledad y evidentemente que no nos desconcentre eso que estamos escuchando. Pero como mencionamos antes, es de probar. La evidencia sugiere que puede disminuir el estrés y la ansiedad y que puede ser beneficiosa también para aumentar la concentración, para aumentar la productividad e incluso la calidad del sueño al escuchar la música lo-fi antes de dormir. Pero va a ser tu experiencia propia la que tenga ese voto decisivo, ese voto final. Sin nada más que decir, hasta aquí el video esta semana. Deja un like si te gustó, comenta alguna experiencia que tengas al escuchar música lo-fi, estudiando, concentrándote, si te ha servido. Si no, comparte el canal, comparte este mismo video y nos vemos la siguiente semana.